Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Vaya caso que les traigo hoy, que desde luego es uno de los más espeluznantes. Yo creo que es una situación absolutamente surrealista y desde luego una de las más raras de la historia de la ufología. Vamos a hablar de los ataques ovni en la isla de Colares, en Brasil, porque 2000 personas experimentaron ataques de objetos voladores no identificados que aparecieron casi todas las noches en unos meses de 1977. Y bueno, realmente aquello fue prácticamente una persecución, podríamos decir un ataque totalmente controlado a una población de una isla entera, ¿no? Había intensos haces de radiación que dejaban marcas de quemaduras y heridas de perforación en los cuerpos de los testigos. Hubo más de 80 personas que fueron disparadas por esos intensos haces de luz. Más de 35 de ellas fueron hospitalizadas y de hecho 2 de ellos en la ciudad de Belém llegaron a fallecer. La gente no podía entender por qué era perseguida ni atacada, pero sí que sabían que todo lo que estaba ocurriendo eran actos de violencia, tenía una intencionalidad negativa, sin ninguna duda, ¿no? Se sentían a merced de lo que ellos llamaban los merodeadores ovni, es decir, las luces chupa, así es como la llamaban, ¿no? Porque, de hecho, algunos de estos ataques en la piel, pues como que ellos sentían, y de hecho los informes médicos confirmaban, que tenían algún tipo de extracción interna de sangre. Algo a todas luces increíble, pero que desde luego, pues así ocurrió en la isla Colares. Bueno, aquello parecía más una redada que un acto de amor o que un acto de exploración científica, ¿no? Y de hecho, hubo auténtico pánico en toda la población y de hecho llegó a formarse un comité en el ejército brasileño que se llamó Operación Platillo, en portugués Operação Prato, que llegó a estudiar in situ todo lo que estaba ocurriendo en aquella isla. Así que bueno, vamos a cogernos esa máquina del tiempo y nos vamos a la isla de Colares, agosto de 1977, en la desembocadura del río Amazonas, en el estado de Pará, en Brasil, al noroeste del país, y tenemos a una población con una histeria colectiva impresionante, ¿no? Los habitantes están aterrorizados por la aparición de estas misteriosas luces que les impide vivir, les impide dormir, les impide pescar. La población vive en un estado de terror, podríamos decir, ¿no? Se oyen gritos por las noches, se oyen historias de ataques de esas luces con rayos de luz. Se veían a personas que tenían ataques de nervios por las calles y además los síntomas eran siempre los mismos. Una parálisis parcial o total en los cuerpos tras los ataques de estas luces. Pérdida del discurso, es decir, gente que de alguna manera tenía una enajenación mental transitoria tras este tipo de incidentes. Escalofríos, mareos, sofocos, ronquera, taquicardia, temblores, sobre todo el tema de los temblores era bastante importante, dolores de cabeza del tipo migraña y luego un entumecimiento progresivo en las cicatrices extrañas o incluso en los hoyos diminutos que las víctimas atribuían a los ataques de estos objetos voladores no identificados. Hubo muchos testigos, pero yo me tengo que quedar con uno, que es la doctora Belaide Cecim Carvalho, del hospital de la ciudad de Belém, que se preocupó por cuidar y por dar diagnóstico y cuidados médicos a más de 40 víctimas de los ataques ovni de la isla de Colares. Esta mujer vio las quemaduras en los cuerpos que habían sido golpeados por estos rayos de luz no identificados, y de hecho observó y estuvo en toda la historia del fallecimiento de los 2 pacientes que murieron, ¿no? Bueno, debido a su trabajo ella tenía miedo de ser considerada ridícula dentro de sus compañeros de profesión, porque además es que ella decía que es que no tenía ningún tipo de explicación médica ante las lesiones que estaba viendo, ¿no? Y dudaba lo que la gente decía
hasta que ella misma fue protagonista de un encuentro con una de estas luces que estaban atacando aquella isla, ¿no? Eso sí, ella no sufrió ninguna herida o efectos físicos duraderos. Y entonces, claro, había personas que sí tenían algunos problemas médicos y otras personas que no los tenían, ¿no? Eran escogidos, había algún tipo de patrón, ¿por qué a algunos sí y a otros no? Y dentro de los que sí que les ocurría, algunos tenían problemas médicos y otros no. Bueno, la gente de aquel lugar era gente llana, era normal, gente trabajadora, gente sencilla, pues eran pescadores y agricultores sobre todo, ¿no? Y sobre todo había un extraño clima en aquella isla Colares porque no podían entender por qué les escogían estas luces, ¿no? Lo que acabo de comentar yo, ¿no? Tenían como una especie de certeza que estaban siendo aterrorizados como si fueran conejillos de indias para seres de otro planeta desconocido, porque ellos entendían que la tecnología de aquellas luces no podía corresponderse con ningún tipo de artefacto militar que hubiese podido ser desarrollado por ninguna potencia ni nacional, ni brasileña, ni extranjera, ¿no? Bueno, la gente no sabía si iba a sobrevivir a cada encuentro que tenían, ¿no? Y de hecho había testigos que comentaban que la gente era atacada, pero los animales también, los perros, los gatos callejeros, también aparecían con marcas, ¿no? Bueno, la situación llegó hasta el punto en el que no había comida ya en la isla prácticamente, había una falta de alimentos que era terrible, porque claro, nadie pescaba, y la gente no salía a sus jardines de vegetales para cultivarlos. La gente andaba en grupos grandes por las noches para ir de un sitio a otro, nadie quería quedarse solo. Era una isla paralizada por el miedo y por lo que estaba ocurriendo, ¿no? Bueno, a las 6 oscurecía y todo el mundo se iba a dormir. Había grupos de hasta 60 mujeres y niños que se reunían, por ejemplo, en las casas para dormir todos juntos, ¿no? O sea, estamos hablando de unas escenas que son, pues, prácticamente película de ciencia ficción, si no fuera porque a veces la realidad, como hemos dicho muchas veces, supera sin ninguna duda a la ficción, a cualquier guión brillante de Hollywood, de una película de catástrofes, ¿no? Bueno, los hombres se quedaban despiertos toda la noche, encendiendo fogatas, y de hecho golpeaban ollas y cacerolas para hacer ruido, para intentar espantar a los ovnis, aunque los ovnis tenían pues sus propios planes, según los testimonios que había allí, y por supuesto no les paraba absolutamente nada. La gente llegó incluso a comprar todas las pistolas disponibles en las islas cercanas y en la isla de Colares para, bueno, pues básicamente para disparar hacia el cielo para intentar asustar a aquellos ovnis, ¿no? Hubo informes de objetos pequeños, objetos grandes, con forma de cilindro, con forma de plato, con forma cúbica, con forma circular, hubo realmente una gran variedad de objetos avistados, por tanto de tecnologías avistadas y quizá de inteligencias detrás de todo lo que estaba ocurriendo allí. Bueno, el siguiente caso que voy a comentar sobre la isla Colares es desde luego pues tremendo, ¿no? Tenemos al señor Benedicto Campos, pues un pescador de 31 años, está el 29 de octubre de 1977 con su esposa, una mujer mucho más joven, de 17 años de edad, que se llama Silvia Amara, y bueno, pues ese matrimonio está en su casita, pues acurrucados en la cama, pues durmiendo los dos en pareja, están los dos muy bien, ¿no? Y de repente ven que algo va mal, porque la habitación como que se les ilumina de verde, unas casitas, unas chozas muy humildes, pequeñas, unifamiliares, pues de una planta solo, ¿no? De planta baja. Bueno, de repente su habitación comienza como a iluminarse de verde y están observando como que esa luz verde viene de la ventana, está entrando por la ventana del dormitorio. Bueno, llenos de curiosidad, se acercan a esa pequeña ventana y cuando lo hacen, un haz de luz muy fuerte es disparado hacia la ventana y además estaba dirigido hacia el rostro de Silvia Amara, aquella chica que la tira al suelo, queda en estado de trance entumecido y bueno, lo peor de todo fue que es que encima aquella chavala estaba embarazada y claro, era tremendo porque
porque su marido, el señor Benedicto Campos, se quedó pues totalmente impactado con lo que estaba ocurriendo. Bueno, corrió las cortinas, intentó ayudar a su mujer. O sea, una situación realmente surrealista, ¿no? Y además con el amor de tu vida ahí, que le acaba de pasar una cosa así, ¿no? Es decir, una situación que podemos crear gran empatía con ella, ¿no? Bueno, se desmaya la mujer y entonces este hombre empieza a intentar darle agua. Y de repente, mientras que está intentando darle agua, oye que en su casa ha entrado alguien. Y entonces le entra un escalofrío increíble, no puede entrar nadie, no puede ser, pero efectivamente hay pasos de dos personas, son dos personas, bueno, no sabe muy bien lo que es, están en penumbra, y observa cómo son dos seres muy blanquecinos, pequeños, que están en el interior de su casa, entran a su habitación, y de hecho portan como una especie de antorcha dorada, esa es la descripción del bueno de Benedicto, y de hecho de esa antorcha dorada sale otro rayo que golpea una vez más a Silvia. Benedicto está totalmente paralizado, no puede moverse, cree que hay cierto tipo de control mental para que no les ataque, y esta vez el rayo de luz golpea en el brazo izquierdo a nivel de la muñeca de Silvia Mara, de su mujer, ¿no? Y entonces Benedicto observa cómo las venas de la muñeca de la mujer comienzan como a levantarse mucho, como a hincharse, tan hinchadas que parecía que se iban a salir, ¿no? Entonces, bueno, los seres salen de la casa, desaparecen, ¿no? Benedicto como que vuelve a entrar en funcionamiento los músculos de su cuerpo, coge a la mujer en brazos, se la lleva a casa de unos vecinos, y resulta que Benedicto llega un momento en el que les comenta a los vecinos lo que les ha pasado. Los vecinos, que ya sabían que este tipo de cosas ya estaba pasando en toda la barriada, en toda la isla, pues empiezan a auxiliar a su mujer. Y entonces Benedicto, hay un momento en el que se queda cerca de una ventana y otra vez un rayo de luz le da a él, le deja paralizado brevemente, ¿no? Y entonces, bueno, pues se quedan los dos muy impresionados, pero claro, Benedicto estaba muy preocupado por su mujer y dice, mira, mi chica está embarazada, me la voy a llevar al hospital a ver si ha tenido algún tipo de problema, una complicación en el parto, Dios quiera que no. Se la llevan en un coche hacia la clínica médica Mosqueiro y resulta que en el coche a toda velocidad para allá son seguidos todo el camino por un objeto volador no identificado que, eso sí, ya por fin no hizo ningún nuevo intento de hacerles daño. Permanecieron en el hospital los dos durante 3 días, donde la mujer se recuperó, luego tuvo un parto bueno y no le pasó nada, pero Benedicto, el marido, impresionado por lo que había pasado tanto a nivel físico, por la parálisis de su cuerpo, como a nivel psicológico, de no poder ayudar, no poder moverse o no poder explicarse qué es lo que estaba ocurriendo con su mujer, pues se quedó tocado, se quedó con una depresión severa durante varios días, lloraba frecuentemente, o en fin, el típico cuadro médico relacionado con las depresiones, ¿no? Entonces llega un momento en el que esto ya pasó en más casos, en más casas, ¿no? Y de hecho la Fuerza Aérea tiene que intervenir, va para allá el COMAR, el Comando Aéreo Regional de la Fuerza Aérea Brasileña, llega a Belém, a la ciudad, se encuentra una ciudad en estado de pánico, ¿no? Y comienzan a hacer unas investigaciones, empiezan a crear unos puestos de guardia, es que es realmente de película, pero es que ocurrió así, comienza la Operación Platillo, y entonces a principios de septiembre de 1977, capitaneados por un hombre que se llama Uirange Ollanda, un capitán de las Fuerzas Aéreas de Brasil, bueno, pues comienzan a investigar todo lo que está ocurriendo, llegan a poner un campamento base, colocan telescopios, cámaras y sobre todo comienzan a crear gabinetes psicológicos para ayudar a la población que no se explica, que no sabe qué es lo que está ocurriendo y que tienen una ansiedad, casi todos los habitantes, que es increíble, ¿no? Bueno, tratan de calmarlos, no pueden hacerlo, hay un pánico total en la isla, ¿no? La gente no duerme, es decir, hay una alteración a nivel del biorritmo de las personas, y entonces ahí está Uirange Ollanda, aquel capitán, dirigiendo todas las operaciones, ¿no? Y de hecho tienen éxito porque llegan a grabar pues 4 películas de objetos voladores no identificados y hacen varias tomas fotográficas de los mismos, ¿no? Hasta que llega el día 1 de noviembre. El día 1 de noviembre los militares instalan un puesto de observación en la torre de agua de Colares
y de repente tienen un extraño suceso que protagonizan directamente los militares, el propio Uirangji Uyanda y todo su escuadrón, ¿no? Porque resulta que a la medianoche de aquel día 1 de noviembre de 1977, una luz azul, ya vista en observaciones anteriores, se estaba moviendo desde el sur hasta el norte y de repente se detiene encima del banco de arena llamado Coroa Vermelha. Uno lo ven perfectamente y de hecho observan cómo otro objeto brillante de color amarillo, anaranjado, casi rojizo, se acerca y se fusiona con esta luz. Y esto lo ven perfectamente los militares, algo que por cierto hemos visto en numerosas ocasiones, en diferentes casos a nivel internacional. Lo hemos también publicado y lo hemos analizado hasta la saciedad en Ufópolis, este tipo de ovnis lumínicos tan impresionantes y espectaculares. Y bueno, pues lo cierto es que el capitán Oyanda decía estar aterrorizado, ¿no? Porque en ese momento ni sabían lo que podía suceder y ni sabían lo que les iba a ocurrir a continuación, ¿no? Porque tenían la sensación de que en cualquier momento aquellas luces les podían haber hecho lo que hubieran querido, ¿no? Estaban a merced, una vez más, ¿no? Una vez más. Bueno, llegó un momento en el que también hubo otro incidente en el que en la bahía do Sol, ¿no? En la bahía del Sol, bueno, pues vieron otro objeto con forma de disco suspendido a unos 50 metros sobre ellos, ¿no? De unos 30 metros de diámetro, una impresionante visión que desde luego les dejó pues boquiabiertos y que desde luego la Operación Platillo a día de hoy pues tiene esos informes, aún parte de ellos clasificados totalmente por parte del ejército brasileño, ¿no? Bueno, lo curioso es que el capitán Oyanda, después de todos estos incidentes, bueno, pues se convirtió prácticamente en un ferviente defensor de todo el tema de los ovnis. Llegó a comentar que había sido contactado en su casa también. Llegó incluso a comentarles en junio de 1997 a dos investigadores brasileños que se llaman Gerbert y Petit, que había sido abducido y que tenía de hecho un implante como los que estudiamos en aquel especial que hicimos para este mismo canal. Y de hecho, el día 2 de octubre de 1997, tras hablar con estos investigadores, el capitán Oyanda es encontrado en su casa, pues supuestamente se había suicidado, aunque diferentes versiones comentan que aquel hombre no podía haberse suicidado, amaba la vida, amaba a su familia y tenía la cabeza perfectamente en su sitio, ¿no? Y bueno, pues lo cierto es que aquello quedó un poco en la leyenda negra del fenómeno ovni. Quizá pudo haber sido asesinado por haber hablado demasiado de la Operación Platillo y por lo que ocurrió en la isla Colares. Nunca se sabrá, por supuesto, pero lo cierto es que en aquella Operación Platillo, bueno, pues como hemos dicho, se lograron hacer diferentes tomas fotográficas y bueno, pues yo me tengo que quedar con la experimentación como conejillos de indias en una población determinada. ¿Por qué esa? Bueno, pues quizá por unas condiciones especiales, cerca del agua, personas quizá con una genética determinada, ¿no? Unos objetos con una aparente libertad de movimiento y con una gran agresividad, ¿no? Una situación de control absoluto, quizá una necesidad de sangre, de material biológico, ¿no? De material para sus propios intereses científicos, quizá de alimentación, quizá a nivel genético, ¿no? Luego, por otra parte, experimentos simultáneos, varios ataques en la misma noche y a veces muchos a la vez, como si hubiese una necesidad. Luego, por otra parte, diferentes tipos de naves, dando pie quizá a asociación de inteligencias tras el fenómeno ovni o a una sola inteligencia con diferentes modelos de nave haciendo diferentes operaciones, ¿no? Un caso que expone que el fenómeno ovni estaría muy por encima de la capacidad de respuesta de los gobiernos, de los estados y sobre todo de las hormiguitas que vivimos en los estados, ¿no? De las personas, ¿no? Luego, por otra parte, la elección de los individuos, ¿no? ¿Por qué a algunos sí en la población y a otros no? Y yo me tengo que quedar también, por último, con la histeria colectiva. ¿Qué ocurriría si esto pasara a día de hoy en Madrid, en México, en Buenos Aires, ciudades de 7, 8, 10 millones de personas, ¿no? Y hubiese un ataque continuado de ovnis a una población, a un barrio entero, quizá una ciudad entera, ¿no? Con escenas de pánico y en la sociedad del siglo XXI, ¿no? Porque
Esa es la gran pregunta. Esto pasó en 1977, llegó un momento en el que todo paró, pero ¿volverá a pasar? Y cuando vuelva a pasar, ¿cómo se lo tomará realmente la gente, ¿no? ¿Será imparable a nivel de medios de comunicación? Bueno, pues aquí dejamos todos estos incidentes de la Isla Colares, un programa que desde luego me parece increíble, ¿no? Sobre todo porque parece de película, pero es que ha ocurrido de verdad y muchas veces el fenómeno ovni trasciende lo que nosotros podemos entender como algo posible. Y nada, bueno, pues esperaré leer sus comentarios detenidamente y nada, pues espero que hayan disfrutado muchísimo de este videoprograma y como digo siempre, salud y suerte. Muchas gracias y adiós.